Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que me verán a través de esta plataforma. Que sea nuestro Dios esta noche hablándonos a través de su palabra. Para los que me conocen, pues ya saben que soy el pastor Salvador Turcios. Los que no me conocen, pues ahora conocerán mi nombre. Soy el pastor Salvador Turcios. Pastoreo en la iglesia del Ministerio Internacional Las Águilas de aquí de Hanover. Y es un privilegio poder compartir la palabra, y en esta noche el estudio que corresponde es el buen pastor, parte número 1. Vamos a leer en el Salmo 23, así que vamos a usar la Biblia, y de nuevo siempre le aconsejo que use lápiz, papel para anotar las citas bíblicas que le voy a dar, porque usted, después que termina este estudio, lo puede seguir revisando o lo puede poner en la nevera, en el freezer, y días más tarde lo puede sacar, lo pone en el microwave y ahí calentito, entonces ya lo vuelve a saborear. Dios te bendiga, Víctor, mi amado. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y le decimos: Padre eterno, a ti sea toda la gloria y la honra por el privilegio que nos da de poder, Señor, llevar este estudio a través de esta plataforma. Señor amado, en el nombre de Jesús, glorifícate, usa mi vida para bendición. Señor, que todos aquellos que se conecten, mi Dios, sean que ya te conozcan o no te conozcan, Señor, háblales a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que mi vida sea el instrumento, Señor, que tú usarás para que ellos puedan conocer quién eres tú, mi Dios, como ese nombre de este título. Señor, el buen pastor. Reciba, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer en el Salmo 23, un salmo bien conocido, por supuesto, pero es importante escudriñarlo y entender lo que ahí está plasmado. Dice después del verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que dice este salmo en los 6 versículos que leí. Pero vamos a entrar en la primera parte de este verso 1. Jehová es mi pastor. En este salmo fue concebido en la mente del Señor e inspirado por el Espíritu Santo se lo da al rey David. Esto expresa la preocupación y el cuidado diligente por quienes lo seguimos. Ellos son el objeto, o nosotros somos el objeto de su divino amor. Él cuida de cada uno de nosotros como nuestro Padre, y como Padre nosotros cuidamos nuestros hijos. Jehová es mi pastor. Una frase que tenemos que buscar lo que significa dentro de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Esta expresión se usa metafóricamente en muchas ocasiones a través de todo el Antiguo Testamento, y en algunas en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, por eso le pedí que tenga lápiz y papel para que anote las citas bíblicas, porque todo lo que le voy a hablar, Dios te bendiga, Sandrita, va a estar basado en la palabra de Dios. Y vamos a ver el Salmo 28, el verso 9. Salmo 28, verso 9, dice:
Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. La expresión acá es que cuando David escribe este salmo, su mente está atada a Dios y sabe que para siempre Él pastoreará nuestras vidas. En el Salmo 79, verso 13, Salmo 79, verso 13, dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Otra vez la expresión continua. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Dios, cuando hace su creación, y como lo dije en uno de los mensajes, no es para que le cantemos, sino eso lo hacemos espontáneos porque estamos agradecidos del Señor. Porque el deseo de Dios es usted como pueblo, como iglesia, como hijo de Dios. Ese es el deseo de Él. Ahora, en el Salmo 80, verso 1, Salmo 80, versículo 1, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Ahí José representa al pueblo. Que estás entre querubines, resplandece. Prestemos atención a este verso. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Esto es bien importante que entendamos. Vamos estudiando únicamente la palabra Jehová es mi pastor. No me costó encontrar el tema para este estudio porque lo dice la Biblia. Pero dice el versículo 1 del Salmo 80, dice, tú que habitas entre querubines. ¿Qué es esto? Esto es la santidad de Jehová. Dios habita entre los querubines. Los querubines representan la santidad de Dios. Lo vamos a ver. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo guió, dice, por el desierto. Estuvo con ellos y cuando mandó a erigir o a edificar el lugar donde se iban a tener las reuniones, o sea, el tabernáculo se le llama en el Antiguo Testamento, cada una de las partes que tiene este tabernáculo no son por gusto, tienen un significado maravilloso en cada uno de ellos. Y uno de ellos es este, que ahora vamos a estudiar a causa del Salmo 23. En Éxodo 25 está cómo se iba a erigir este tabernáculo. Y en todos los utensilios y todas las cosas que se iban a hacer, está esta que vamos a leer ahora, que es importantísimo que lo entendamos. Éxodo 25, comenzando del verso 10 hasta el verso 22, un poquito larga la escritura, pero es importante que la leamos, que le busquemos el sentido que tiene para que nos revele cómo es que Él se manifiesta como el buen pastor. Dice el verso 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en cada una de ellas y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Verso 15. Las varas
quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino. Preste atención a esto. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y anchura de codo y medio. Verso 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines. Mire lo que dice ahí. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines estarán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Présteme atención a esto. Este propiciatorio era la cubierta o la parte que iba a ir encima de la caja del arca del pacto. Y de esa misma pieza iban a salir los 2 querubines. Lamentablemente se malinterpreta pensando de que Dios permite que se hagan imágenes o figuras. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que él hiciera estos 2 querubines? Bueno, vamos a ver por qué. La pregunta es por qué Dios le pide que haga estos 2 querubines, ¿verdad? Sobre el propiciatorio. Porque ese propiciatorio representa a Jesús. Él es Jesús, la propiciación, Él es Jesús. Y ya desde ahí se está viendo cómo Dios va a mostrar ese buen pastor a través de su Hijo Jesús. Veamos en la Escritura si esto que les estoy diciendo tiene sentido a través de ella. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es, en el verso 1 habló de Jesús. El verso 2 dice lo que había hablado del verso anterior. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Jesús es el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, cubriendo tanto la vara de Aarón como los 10 mandamientos, las tablas del pacto, y también estaba el maná en ella. Ahora bien, seguimos buscando para asegurarnos que la Escritura nos está hablando que Jesús es esa propiciación o ese propiciatorio. Veámoslo en Romanos 3, la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados.
O sea que desde el momento que Dios da la orden a Moisés que haga esa arca y le haga esa cornisa y le ponga esa tapadera, por así decirlo, ya estaba anunciando lo que significaría en el futuro que su hijo venía a hacer esa propiciación. Cuando Jesús exclama en la cruz, es importante que entendamos esto. Cuando Él grita, por decirlo así de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es por una razón bien importante. Es que cuando el pecado de toda la humanidad fue puesta sobre Jesús, los querubines se fueron. Se quitó la santidad que había en él, porque desde el tiempo que Jesús nace hasta cuando él es puesto en la cruz, los querubines lo estuvieron cuidando en su santidad, porque los querubines representan la santidad de Jehová. Entonces, cuando ellos se van, dice él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque de la tapadera de la proposición que había, se recuerda que en Éxodo 25 dice que de la misma pieza iban a ser los dos querubines. Así que cuando estos querubines salen de ahí, queda él solo, humanamente hablando, y es donde él se hace pecado. No que haya pecado, él se hizo pecado. Eso lo dice en 2 de Corintios 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, el verso 21, dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que él pecó, él se hizo pecado en el momento que toda la ignominia del pecado fue puesta sobre Jesús. Él se hizo pecado, se desfiguró, dice en Isaías 53. Así que es importante que entendamos cómo podemos ver ese amor de Dios a través de el buen pastor. Isaías 40, versículo 10. El profeta Isaías, capítulo 40, versículo 10, dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño y su brazo y en sus brazos llevará los corderos y en su seno pastoreará suavemente a la recién parida. Esto es importante, amados. Como pastor, tenemos que entender, y lo he dicho en otras ocasiones, mi esposa, la pastora Amelia también, lo ha dicho, que el nacimiento del nuevo cristiano es instantáneo, pero el crecimiento es progresivo. Así que como pastor tenemos que tener ese cuidado de amar a estas ovejas, guiarlas, enseñarlas, pastorearlas, como dice este Salmo 23, alimentarlas con una alimentación sana que sea de la palabra de Dios para que sus pies sean firmes en la roca que es Cristo Jesús y que también es la palabra de Dios. Así que el rey David aquí, ¿verdad? Compara a Dios con un pastor a fin de ilustrar el gran amor de nuestro Dios para nosotros. El Señor Jesús usa esta misma metáfora para expresar su relación con su pueblo. Por eso es que él, como dije al principio, esta metáfora relacionada al pastor se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento Jesús viene y lo declara. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 11. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y se aleja y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos pasando una situación bien difícil en este tiempo. Nos hemos quedado sin edificio, nos hemos quedado sin el local para que la iglesia pueda congregarse, los extraño, los echo de menos. Como pastor quisiera estrechar sus manos, quizás darles un abrazo, pero no podemos, debido a que tenemos que respetar las leyes que se han sido puestas. Pero mi oración es, Señor, que nos provea el local donde la iglesia se congregará. Y mi esposa y yo hemos puesto hasta lo último para que esto se pueda realizar. Y no lo digo por vanagloria, lo digo con sencillez de mi corazón, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y por eso hemos puesto hasta lo último para poder tener ya listo ese pago de inicio a ese local que el Señor nos ha de proveer. Y estamos confiados en el Señor que cuando se abra y pase esta pandemia, iremos a un nuevo local a adorar, a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Solamente mi esposa y yo lo podemos hacer? No, amados, esto es entre todos. Este ministerio no es de los pastores turcios, este ministerio es del Señor. Nosotros usamos un nombre para diferenciarnos de otros lugares, pero la iglesia es del Señor, no es mía, pero los amo y como anhelo poder estar cerca. Dios te bendiga, Xiomara. Así que, amados, los amamos como pastores, como pastor los amo. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es el líder de pastores, nos ama mucho más que a veces ni siquiera lo imaginamos? El apóstol Pedro también nos habla acerca de este gran amor. Dice en 1 de Pedro 5, verso 4, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es ese príncipe de los pastores? Sabe que decir soy pastor o soy pastora, gloria a Dios por ello, pero a veces deberíamos decir inútiles somos, porque por la misericordia de Dios es que estamos donde estamos. No es por nuestra propia fuerza, sino porque el Señor nos sostiene. Por eso es importante entender que tenemos un pastor que dio su vida por usted y por mí. Aquí se pone en alto dos verdades. Número uno, Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo está tan interesado que nosotros como hijos, Él nos desea celosamente para amarnos, para cuidarnos, para protegernos, guiarnos y Él quiere estar cerca de nosotros. Es decir, lo mismo que puede hacer, como dije, un buen pastor con sus ovejas. Como dije, los extraño, los echo de menos, pero pronto estaremos de nuevo congregándonos y toda la gloria siempre será para nuestro Dios. Número 2, la segunda verdad, los creyentes son las ovejas del Señor. Ningún cristiano pertenece a ningún pastor. Si a ti te agrada congregarte, gloria a Dios por ello, pero no se puede retener a nadie, porque no somos dueños. El dueño es el Señor. Y si tú vas a un lugar donde te enseña una verdad escritural, ¿por qué no continuar ahí? Porque vamos a crecer en el conocimiento de la verdad. Pero hay lugares que lamentablemente
la escritura la han adulterado y enseñan tantas cosas que no tiene nada que ver con la verdadera revelación de lo que la palabra tiene. Isaías 53, mire lo que dice. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de Jesús. Ese es el buen pastor. Por eso el tema es el buen pastor, parte número 1. El Señor me permitió hacer 3 partes de este capítulo, porque la escritura no necesariamente hay que leer todo y luego ya lo terminé de leer y sigo a otro. No, hay que escudriñarlo, hay que buscar qué es lo que el Señor nos quiere dar de enseñanza. Apenas estamos en un versículo, en la primera parte del versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y esto es lo que nos ha llevado a ir de verso en verso a través de la escritura para que entendamos este grande amor que Él tiene para con nosotros. Dice verso 6 de Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz se mostró ese amor y de esa expresión del Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Señor nos ha redimido con la sangre de Cristo a los que creemos en Él. Esto que no te quepa la menor duda, porque no hay otro antídoto, no hay otra medicina que pueda lavar tus pecados si no es únicamente la sangre de Jesucristo. El profeta Ezequiel dice, aunque te amontones toda la lejía del mundo y pongas sobre ti todo el jabón de los lavadores, con todo y eso, la mancha de tu pecado estará en ti. A menos que una gota de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario toque tu vida, limpia por siempre los pecados de toda tu vida. Y Él dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. El diablo te lo recordará, porque ese es el trabajo de Él. Pecado que cometiste hace 10 años atrás, te los trae de nuevo al presente, como si los acabas de cometer. Y tenemos que ser maduros para poder entender esto. En Isaías dice, no te acuerdes del pasado, sigue adelante con este gran pastor que tenemos, gloria sea por siempre, y a su nombre la gloria. Ahora, como dije, le pertenecemos a Él. Como sus ovejas, podemos pedir al Señor nuestras promesas que están en este salmo. Esto es en cuanto a nosotros le aceptemos, sigamos, obedezcamos, y entonces tenemos ese derecho, no de reclamar, sino de pedir las promesas que están ahí, que son para nosotros. Si estás triste, si estás melancólico, si estás afligido, todo está aquí en la escritura. Solo es que tienes que buscar dónde está la promesa. Dice que esta palabra es medicina a nuestros huesos, es salud a tu vida. Cuando tú la lees, es como que te estés tomando vitaminas a tu ser. Cuando tú conoces esta palabra y no solamente la conoces y la pones en tu mente, sino que desciende a tu espíritu, en donde quiera que tú estés, esas promesas están contigo, te siguen, porque tú eres el dueño de lo que Él te ha prometido. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Volvamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer hasta el 5, luego vemos el verso 28. San Juan 10, capítulo 10, versículo 3 al 5, luego vemos el verso 28. Dice así, a este
abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios nos conoce por nombre. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Dice, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Dice que Él va a la vanguardia y su ángel va a la retaguardia. Y las ovejas le siguen. Yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Por eso es que cuando predico que a quien tienen que creer y a quien tienen que seguir es a Jesús de Nazaret, no al pastor Turcios. Yo puedo fallar, él no falla. Por eso es que en los 40 años que tengo sirviéndole al Señor, en los 26 años pastoreando, en el ministerio que nos entregó, y digo entregó porque incluyo a mi esposa, porque ella es la colaboradora también, juntamente conmigo, de nuestro ministerio han salido pastores que están en la brecha, que están en la obra, están trabajando. ¿Por qué? Porque enseñamos no una emoción, sino una relación con Dios a través de su palabra. Y por eso Dios nos ha bendecido en hombres y mujeres que hoy le están sirviendo al Señor como pastores. Y muchos de los que hemos pastoreado hasta el día de hoy se mantienen dentro del redil, no se escaparon, no se fueron del redil del Señor, porque les enseñé la palabra de Dios, que es donde debemos de confiar. Y para ejemplo de ellos aquí en nuestro medio, hoy está nuestra amada hermana, la pastora Sonia Medina, su esposo, este varón de Dios, Saúl Medina, que está pastoreando en México, una congregación hermosísima que tiene. Salió y cuando él da el testimonio, un domingo lo encontré tirado en una cuneta. Y no lo digo con gozo, lo digo con dolor, porque el diablo sabía lo que había en él, pero quería destruirlo. Pero Dios me lo puso en mi camino, lo llevé a mi hogar y estando en la sala de mi casa, le hablé del plan de salvación y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador en la sala de nuestra casa en York, Pensilvania. Y comenzó a crecer en el conocimiento de la palabra. Y ahora, para gloria de Dios, aquí están sus hijos, que bendito sea Dios, los instruyó en la música y ahora adoran al Señor. Eso todo es para la gloria de Él. Ese es el buen pastor. Yo no ando buscando gloria, yo no ando buscando nombre, yo ando buscando que el nombre de Cristo sea exaltado a través de lo que yo haga. Y la gloria siempre es de Él. Así que nada nos faltará. Dice la parte final del verso 1. Nada me faltará. Pero voy a terminar de leer Juan 10:3. Como dije, leemos hasta el 5, luego al 28. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Verso 28. Y yo les doy vida eterna. Eso lo dijo Jesús. Yo no le puedo dar vida eterna a usted, pero Jesús sí. Al que yo predico, sí le puede dar vida eterna. Si usted lo acepta como su Señor y Salvador, Él le promete que le da vida eterna y no falla. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra es maravillosa. Ese es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. La parte final del versículo 1 que habíamos leído en Salmo 23, dice, nada me faltará.
dice, ¿qué es lo que esto quiere decir? Cuando dice, nada me faltará. Bueno, que los creyentes no les faltará nada de lo necesario para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. El problema ha sido que siempre se enseña en lo material, que vas a ser próspero en lo material, pero ¿qué pasó de lo espiritual? A veces queremos un cielo sin angustias, queremos una gloria sin sacrificios. Bueno, yo le tengo una noticia. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Dice que no se aparte de ti nada de la ley que te prescribo hoy. Átalas a tu cuello. Léelas en la mañana, cuando estés en el camino, antes de acostarte. Y ahí le dice, entonces todo lo que harás será prosperado. A veces queremos la prosperidad primero sin antes cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Y es ahí donde fallamos, porque buscamos primeramente lo material antes que lo espiritual. Tercera de Juan, verso 2, porque ese solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, versículo 2 dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este no es Juan, no es el apóstol Juan, el anciano, no. Este es el deseo de Dios. Él te lo dice a través de su discípulo Juan. Mira lo que él te dice, amado, porque él es el buen pastor y te dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado o prosperada en todas las cosas. El problema es que dejamos hasta ahí el versículo. El versículo no termina ahí. Y dice más, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay varios ingredientes que necesitamos entender para ser prosperados en todo. Cuando yo prospero en mi alma, en mi conocimiento del Señor, todas las cosas, todas vienen por añadidura. Yo no me tengo que preocupar. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar. Pero Él nos va a dar salud, nos va a dar fuerza para poder realizar el trabajo de donde va a venir la bendición. ¿O crees que Él te va a bendecir diciéndole, provéeme trabajo, y son las 11 de la mañana y no te has levantado de tu cama? No es eso lo que dice el verso. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Y eso mismo nos lo dice a nosotros. ¿O qué diferencia tenía Josué con nosotros? Ninguna. Somos iguales. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijo nos ordena que hagamos esto. Entonces, él dice que los creyentes estarán contentos con la provisión y el cuidado del buen pastor en la vida de ellos, incluyendo en momentos de pruebas personales o dificultades como las que estamos pasando, pero que confiemos en su amor. Es lo único que nos va a sostener y nos tendrá de pie sirviéndole al Señor. ¿Que las pruebas son difíciles? Sí. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, cómo nos vino la Biblia, nos damos cuenta de estos primeros mártires
que tuvieron que ser puestos en antorchas en la ciudad de Roma, quemados, puestos a filo, echados a las fieras, a los leones. Nosotros no hemos pasado nada de eso. Ahora, proféticamente, viene un tiempo que la iglesia va a ser pulida. La iglesia va a ser probada, amado hermano y hermana. Esto que estamos pasando no es nada. Estos son principios de dolores. Está escrito. Mateo 24 lo dice. Por eso es importante conocer quién es nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque haya hambre afuera, Él no te dejará sin provisión. ¿Por qué? Porque hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que fueron probados hasta lo último. Aquella mujer le dijo al profeta, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite en la vasija. El profeta le dijo, hazme a mí primero. Lo primero es de Dios. Ahí el profeta estaba representando a Dios. Hazme a mí primero, le dice, una tortilla, le vamos a llamar para que la entendamos. Y me la traes y después haces para ti. Y cuando aquella mujer obedeció, dice la escritura que durante todo el tiempo que hubo aquella sequía, no cesó la harina ni disminuyó el aceite de la vasija. Eso solo Dios lo puede hacer, porque cuando confiamos en Él, Él también va a mostrar su poder, su gloria. Así que, hermanos, vamos a terminar acá esta enseñanza en un solo versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en la Escritura están todos estos versículos que yo te he dado para que confortes tu alma, para que te alimentes de esta palabra y encuentres que solo en Él es que tú y yo estamos seguros. Fuera de Él. Por eso el Salmo 91 dice, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás bajo esa cobertura, no importa lo que haya afuera, Él te guarda, Él te cuida, Él te protege, porque Él es el buen pastor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos mañana, si el Señor nos permite, con la parte número 2 de este mensaje. Así que vamos a orar. Dios les bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Este material, como dije, usted lo puede continuar y cuando tenga tiempo los puede repasar para que vea lo maravilloso que hay en el Señor. Oramos, Padre eterno y santo, te damos toda gloria y honra porque solamente a ti te pertenecen. Señor amado, gracias por el privilegio que nos das de compartir su palabra. Permita, Señor, que cada una de las expresiones que salieron a través de mis labios llegue a cada corazón, a cada vida, bajo la unción de tu Espíritu Santo y que la acomode, Señor, como a ti y tú lo sabes hacer, mi Señor. Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga. Tengan buenas noches.